Queridos hermanos, la espiritualidad católica dice que tenemos tres enemigos del alma. Tres enemigos del alma. Ustedes saben cuáles son estos enemigos. El mundo, la carne, el demonio. Debemos conocerlos, sí, pero también debemos saber cómo combatirlos, con qué combatirlos para no dejarnos capturar por ellos. Bien, uno de los primeros enemigos es nuestra propia carne. Después del pecado original hemos caído y quedamos heridos. Por lo tanto, nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Esto es tremendo. Estamos todos heridos, inclinados al pecado y al vicio. El bautismo es verdad, nos devuelve la gracia y la santidad, pero quedamos heridos. Ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, debilidad en la voluntad e inclinación al mal, lo que llamamos la concupiscencia, los malos deseos. Entonces, nuestro propio enemigo es nuestro propio cuerpo. De ahí la importancia de la penitencia, del ayuno, del autodominio, de hacer el contrario de las cosas malas, que cuando tenemos ganas de hacer algo malo, hacer el contrario. Si esto hacemos, vamos a triunfar, si no es muy grave. Eso es muy grave. Santiago dice: cada uno está tentado por su propia concupiscencia. Es grave esto, Santiago 1:14. Todos tenemos la amarga experiencia que nunca jamás el pecado hace feliz uno. Después del pecado uno queda triste, desanimado, enojado consigo, como realmente algo raro. Y es verdad, uno está intoxicado. Entonces, cuidado. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestra pasión, cuando nuestros malos deseos reclaman algo, son pasiones buenas en sí, pero ciegas, descontroladas. Entonces debemos saber decir no. Y la mejor manera de no caer en la trampa es alejarnos de las cosas, de los lugares, de las personas, de las ocasiones del pecado. El que ama el pecado cae en el pecado, el que ama el peligro cae en el peligro. Si no nos alejamos de las ocasiones del pecado, siempre el demonio va a utilizar este enemigo interno nuestro, nuestra mala inclinación al mal, para hacernos pecar. Esta ley de los miembros es el cuerpo muerto de que se quejaba el gran apóstol San Pablo. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él contesta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a los Romanos capítulo 7. Es la gracia, de ahí la importancia de los santos sacramentos, de la oración y, como dije, de alejarnos de las ocasiones. El cuerpo, que hermanos, es el más peligroso de nuestros enemigos, porque está en nosotros, es inseparable de nosotros. El mundo es peligroso, el demonio es peligroso, pero el cuerpo, las pasiones, nuestras concupiscencias son más peligrosas, porque hace parte de nosotros mismos. Y el demonio nos pesca con esto. Cuando el pescador lanza su anzuelo, el pez tiene olfato, no piensa, siente algo, hay carne, entonces es el que come, pero queda atrapado por el anzuelo. Lo mismo el demonio nos propone placeres del cuerpo, bajo todas formas, comer, beber, placer, pero como las pasiones son ciegas, quieren satisfacción, pero no miden el peligro, el veneno y el pecado. Entonces, el cuerpo es el más peligroso de nuestros enemigos porque hace parte de nosotros mismos. ¿Quién no sabe, como dije, por una triste experiencia, los funestos efectos de la concupiscencia de la carne? Cuidado, cuando siente esas tentaciones, no debe jugar con esto. No debe jugar con esto, imaginar. Después ya uno se queda paralizado, ciego. Y también cuidado, no exponerse a las tentaciones de las malditas películas. Una mujer, una muchacha, una persona, hombre o mujer, que mira sus telenovelas, sus series, va a podrirse la cabeza con lo que va a mirar. Y después es mucho más fácil para el diablo de impulsarnos a pensar, imaginar y hasta pensar con el malo deseo en el corazón. Cuidado, es muy peligroso. ¿Cuántas imaginaciones malas, cuántos pensamientos obscenos, cuántos desórdenes nos propone el cuerpo? Por eso que, hermanos, tenemos que limpiar nuestra imaginación.
Dios solo sabe todo el daño que nos hizo la televisión desde los últimos, no sé, 70, 80 años. ¿Cuánta basura no entró en las casas de los fieles cristianos? Gente que era pura como paloma, bien se hace viciosa y obscena precisamente por mirar todas esas cosas. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora casi la tele es obsoleta, ahora llegaron todas las redes sociales y acceso a toda la podredumbre del mundo. Cuidado, jóvenes, cuidado, hijitos, no se juega con esto. Cualquier grupo, cualquier amigo, cualquier pariente, cualquier, no sé, que te manda estas miserias, es bien que vaya el diablo. Bloquear a esas personas, salir de esas redes, no es un juego. Utilizarlo sí, pero tanto cuanto, es el peligroso, es hasta abstenerse, regresar al pequeño frijolito y punto. ¿Qué hacemos? No hay de otra, no hay de otra. Ahora hablemos también de otro aspecto del cuerpo, la tentación de codicia, los bajos apegos a los bienes de la tierra, la insaciable avidez de adquirir siempre más y más y más. De ahí los robos y las injusticias y las usuras, etcétera, etcétera. Cuidado. El cuerpo son los sentidos, entonces quiere tener. Más uno tiene, más quiere tener. Y también tenemos otro problema con nosotros mismos, es el orgullo. El amor desordenado en nosotros mismos. Del orgullo proceden el odio, la envidia, los celos, los rencores, las venganzas. Todo eso somos nosotros. Tenemos que, cada vez que sentimos la tentación, hacemos el contrario. Y si hacemos el contrario, no solamente no pecamos, no somos vencidos, sino somos vencedores y ganamos méritos del cielo. Entonces, queridos hermanos, cada vez que sentimos algo malo, sea de los sentidos, sea de la imaginación, sea de la voluntad, sea del deseo, sea del orgullo, sea del rencor, sea de la venganza, sea de la envidia, hagamos el contrario. San Pablo dijo una palabra maravillosa por el Espíritu Santo: vencer el mal con el bien. Es el mal con el bien, hacer el contrario. Pero Padre, cuesta, precisamente cuesta, por eso eres victorioso, sino ¿qué victoria tendrías si no haces un esfuerzo? El segundo enemigo que tenemos, el mundo, aquel enemigo interior, hay que añadir el mundo, enemigo exterior. San Juan, primera carta, capítulo 5, dice: el mundo está puesto en el maligno, está nadando el mundo está nadando ahora en el mar, en el pecado. El mundo está lleno de maldad, de sofismas, de ideas falsas, de ahí el relativismo absoluto actual que lleve los pueblos y las naciones a la ruina cantando aleluya. El mundo no es lo físico, la creación, es la gente, ¿sí? Todos los que nos rodean, que nos hablan, que nos tratan de alejarnos del camino de la salvación, eso llamamos mundo. Y por desgracia, este mundo es numeroso. Malignos son sus placeres del mundo, sus alegrías, sus máximas tan opuestas a las del Evangelio, sus escándalos, sus halagos, sus promesas, sus amenazas, sus persecuciones. Una persona que no sigue la corriente, se burlan de ella, es persecución. Una muchacha que se viste decentemente y correctamente, no hace la tonta como otros, y bien la humillan, la señalan. Un muchacho que se muestra fiel, casto, puro como Dios manda, y lo humillan con palabras más desagradables. Igual los hombres casados. Es diabólico esto. No le tengamos miedo, queridos hermanos. Este mundo podrido está podrido. Va a perder. Y va a pagar muy caro. El Dios del juicio, todos estos tontos que son tan cobardes frente al mundo que lleva al pecado, dirán: qué tontos fuimos. Y todos los que han resistido, no han hecho caso al mundo, bien tendrán una alegría enorme y tendrán como recompensa la vida eterna. Por eso un cristiano, un bautizado, nunca tiene miedo de lo que dirán los demás. ¿Te proponen algo malo? Digan: no es malo. ¿Va a burlar de ti? Bien, no les tenga miedo, son unos tontitos. Un cristiano nunca tiene miedo a lo que dirán 4 gusanillos indecentes de pecado mortal. Cuidado, el mundo nos persigue bajo mil formas diferentes.
bajo 1000 formas diferentes. No le tengamos miedo. Si alguien se burla de ti porque eres católico, digo, sí señor, yo soy católico, orgulloso de serlo. ¿Tienes algo que añadir? No, disculpe, dirán, mi respeto, dirán. Pero si usted hace, no se atreve a hacer la señal de la cruz, por ejemplo, entonces, ya estás perdido. Debemos siempre mostrar a los cristianos, siempre y donde quiera que estemos. El trabajo, en la oficina, en la calle, con los vecinos, dentro y fuera de nuestra casa. Y si esto hacemos, el mundo va a admirarnos, aunque se burle, porque es cobarde. El arma de los cobardes es la burla, no hagamos caso. Cuidado del mundo. San Jerónimo, perseguido hasta en su soledad por los fantasmas de los placeres mundanos, a los que en otro tiempo había entregado su corazón. ¿Cuántos lazos y peligros para los hijos de Dios en este mundo? Y finalmente el tercer enemigo es el demonio. Ahora, ¿quién es más peligroso? Ya lo dije, es nuestro cuerpo. El mundo, uno dice, se aleja, punto. No frecuentar a esta gente. Tener el mínimo de contacto con ellos cuando vemos que es peligroso para nuestra alma. ¿Y el demonio es fuerte o es débil? Depende. Si nos alejamos de él, no puede nada. Es como un perro atado, amarrado. Pero si nos acercamos, si un niño pone su mano en la boca de un león en la jaula, lo muerde, le corta. Pero si está a 3 metros lejos, aunque saca los rugidos, no hay nada. Lo mismo el demonio. El demonio que, hermanos, dice San Antonio María Claret en su maravilloso libro que aconsejo a todos tener y leer, meditar, explicación de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, dice: el demonio es la debilidad misma frente a un alma cristiana decidida. Un niño puede espantar al diablo haciendo la señal de la cruz si está lleno de santidad y del Espíritu Santo y si no hace pecados. Claro, no tener miedo. El demonio es muy débil. Solamente hacer el contrario. No defenderse de él, atacarlo a puñados. Atacarlo, hacer el contrario. Cada vez que tenemos ganas de hacer algo malo, hagamos el contrario. Él queda paralizado. El demonio, dijimos, el príncipe de las tinieblas, el eterno enemigo de Dios y de sus servidores, es, como dice San Pedro, como un león rugiente alrededor nuestro, en busca de presa para devorar. Pero si uno resiste fuerte en la fe, no puede nada este león. No hemos de luchar solamente, dice San Pablo también, no hemos de luchar solamente contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes y potestades, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires. Otra vez, la persona que se confiesa, comulga, reza, está alerta y hace el contrario de la tentación, no tenga miedo. Los malos espíritus son especialmente poderosos, hábiles y malignos, y espían las ocasiones para hacernos caer y las provocan. Se sirven de todo para perdernos, de nuestras facultades, de nuestra imaginación, de las criaturas que nos rodean, de los accidentes y sucesos que nos acontecen, del bien como del mal que ven en nosotros. Una persona progresa un poco y ya no peca, se hincha de orgullo, ahí peca. Cuidado. Para ellos todo es arma en sus manos contra nosotros. Entonces, no hacerle caso. Desgraciado aquel que no está siempre en guardia. Por eso San Pedro, bien San Pedro dice: hermanos, velad y orad, porque su adversario el demonio, como un león rugiente, va alrededor a quien devorar. A lo cual usted, cuando se pone delante de la tele o las redes sociales, olor, color y música, etcétera, que sienta el mal, usted está paralizado de una vez. Y si los demonios no pueden hacernos sucumbir en la tentación, procuran hacernos caer por lo menos en la tibieza, en el desaliento y en la vanagloria. Entonces, cuando el diablo no logra hacer caer en pecados de obra, bien va por otro lado a hacernos caer en la tibieza, en la flojera espiritual. Ya no tengo ganas de rezar,
ya rezo después me olvido, hacer después las cosas, no tengo ganas de hacer mis deberes. Esto es tibieza, desaliento. Nos dice, no puedes, no lograrás. Mentira. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no caer en desaliento jamás, queridos hermanos. Y hay otro más peligroso, la vanagloria. Uno se echa de orgullo a lo tonto, ¿no? Queridos hermanos, el único bien que tenemos, que es única propiedad, son nuestros pecados. Todo lo demás, si logramos hacer algo bien, lo hacemos porque Dios nos ayuda a hacerlo. Entonces, non nobis Domine, tibi gloria, a ti Señor la gloria, no a nosotros, sí. Dice una persona piadosa, cuando el demonio no puede tenerlo mucho, se contenta con lo poco, pero con ese poco obtiene lo mucho. Noten esto, por favor. Cuando el diablo no logra tener mucho, no logra hacernos caer en pecados graves mortales, poco a poco nos lleva a la tibieza, y la tibieza nos conduce a lo mucho que es pecado mortal. ¿Cuántas veces se transforma en ángel de luz para impedir una buena obra o hacernos emprender un camino falso? Tenemos muchos casos de los santos, pero como eran tan alertas, detectaban el peligro. Ahora, ¿cuáles son los medios para combatir esto? Bien, tenemos 3 medios: velar, orar y resistir. Velar, orar y resistir. Siempre ser atento a todo lo que sabemos que es malo y hacer el contrario. Velar, orar siempre, mis hermanos. Sin oración no hay salvación. Nunca exponernos a la tentación. El que se expone a la tentación es un necio. Huye del pecado como de la serpiente, dice la Sagrada Escritura. Huye del pecado como de la serpiente. No hay de otra. Si no huimos de las ocasiones del pecado, vamos a caer. Orar. Nuestro Señor en Getsemaní dijo a los apóstoles: velad y orad para no os convir a la tentación. Y bien dormieron, cayeron a la tentación. Siempre orar. Oración de la mañana, de la noche, del día, Santo Rosario, ya lo dije. Pero también cuando estamos tentados por algo malo, y bien hacer el contrario. Si hacemos el contrario, Dios nos ayudará. Es preciso orar siempre, sobre todo en las tentaciones. Orar siempre, y especialmente cuando hay tentaciones peligrosas contra la pureza. San Pacomio repetía regularmente a sus religiosos: orad, hermanos míos, orad. Satanás pone todos sus esfuerzos para apartarnos de la oración, con el sueño, las distracciones, el aburrimiento, el disgusto. Cuando rezamos, queridos hermanos, pensamos lo que decimos, pensamos el contenido de las palabras, pensemos con quién estamos hablando. Y antes de la oración, estar un poco en silencio, ponerse en presencia de Dios en silencio, para saber qué vamos a hacer y con quién vamos a hablar. A la oración debemos añadir la señal de la cruz, el agua bendita, cuya virtud es poderosa para arrojar al demonio. La agua bendita quema al demonio porque es un agua exorcizada. Y finalmente debemos resistir, dije. La oración proporciona las armas, la resistencia las emplea. Al rezar tengo armas, al resistir los utilizo. Debemos resistir desde el principio, porque toda negligencia o lentitud puede ser mortal. Un accidente, por ejemplo, es cuestión de segundos. Segundos. Lo mismo la tentación. Cuando llega la tentación, no discutir con ella, directamente hacer el contrario. Un santo que pasó por experiencia, Dios permitió estas cosas, Santo Ignacio de Loyola dice: hacer lo diametralmente opuesto, hacer el contrario del mal. Y si directamente hacemos el poder del mal, somos vencedores. El demonio queda paralizado totalmente. Entonces, resistir desde el principio, porque toda negligencia o lentitud puede ser mortal. ¿Qué hacéis si sobre vuestro cenito cae una chispa de fuego? ¿Qué hacen si un alacrán se acerca corriendo?
te apartas. No quedas observando 2 minutos para ver qué, para picarte, te apartas. Lo mismo esto, resistir desde el inicio. Según el pensamiento de San Francisco de Sales, uno no debe esperar a que el demonio nos tenga atados con una cadena. Debemos procurar no dejarnos coger ni siquiera con un pelo, porque entonces el enemigo fácilmente queda fuera. Pero si dejamos agarrar con pelo, me va a añadir la cadena. ¿Sí? Entonces debemos utilizar también en la resistencia la fe, que es el arma real. Nuestra victoria que vence el mundo es nuestra fe, dice San Juan. Nuestra fe es nuestra victoria. Nuestra fe nos da la victoria. Cuando más firmemente uno cree las verdades de la Santa Religión nuestra, más fácilmente practicará sus preceptos. Porque como dice el apóstol, la fe hace vivir el justo. El justo vive de la fe. Entonces, animamos nuestra fe. Si el demonio ha llegado a ser actualmente tan terrible, es debido a la debilitación de la fe entre los cristianos. Notemos eso también. Si el demonio hoy tiene tanto poder en el mundo, es debido a la debilitación de la fe entre los cristianos. ¿Cómo es posible que en países en su mayoría total siendo bautizada cristiana, que sea católico o protestante, cómo es posible que un puño de anticristianos ateos pongan leyes de asesinato de niños inocentes y de discos homosexuales y esto, aquello? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Dónde es nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Nuestra fe, que hermanos, tenemos que alumbrarla, de actuar según la fe, ser coherente. Nuestra vida, nuestra actuación debe ser coherente con nuestra fe. Por eso es necesario volver a leer y volver a leer y meditar el catecismo para que sepamos qué estamos creyendo y cuál es nuestra fe. Además de la fe, debemos practicar la humildad. El demonio teme mucho la humildad. Si la fe hiere al enemigo en la cabeza, la humildad lo hiere en el corazón. Un balazo en su corazón, que vaya donde tiene que estar. Entonces la fe hiere el demonio en la cabeza y la humildad en el corazón. En la tentación hagamos muchos actos de humildad interiores y exteriores. Tenemos otra arma, la mortificación, o sea, habitual y actual. La mortificación es la no mortificación, la falta de mortificación es cómplice del diablo. ¿Quién, decía un santo, puede acostarse a los pies de un alma inmortificada y dormir allí, seguro de que su obra se hará por sí sola? De ahí que, hermanos, la importancia de la mortificación bajo todas las formas, en el comer, en el beber, en las palabras, en los ojos, en la curiosidad, en el oído. Veremos sobre nuestros sentidos, que son las puertas por las cuales Satanás entrará en nuestro corazón. Los sentidos son las puertas por las cuales entra Satanás en el alma. Por eso tenemos que vigilar nuestros ojos, nuestra imaginación, nuestros oídos, nuestros sentidos. No hay de otra. Si no los tenemos cuidadosamente cerrados nuestros sentidos, el enemigo puede entrar en cualquier momento. Incluso en la calle, uno debe vigilar sus ojos. ¿Qué hacemos? Fe, humildad, mortificación, sencillez para descubrir todas nuestras tentaciones al confesor. El demonio se asemeja a los ladrones que emprenden la fuga luego que se ven descubiertos. Si uno está torturado por tentaciones, problemas, dudas interiores, hable con el confesor, hombre, explica todo lo que ve y verás después cómo tendrás la paz y la tranquilidad. Y finalmente, la recepción frecuente de los santos sacramentos, de la confesión y de la Eucaristía, de la comunión, y recurso a María, nuestra Madre Santísima. Que, hermanos, el que esto hace, bien tendrá fuerza y saldrá victorioso. Resumen de todo lo que dije. Tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son? La carne, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones, el mundo,
todos los malos que nos rodean, que sean amigos, enemigos, compañeros de trabajo, películas, etc. Y el demonio. Y el demonio entra en nuestras almas por los sentidos. De ahí la importancia de velar, de orar y de mortificarnos, resistir a la tentación desde el inicio. Desde el inicio hacer contrario de tentación. Y activar nuestra fe, la humildad, la mortificación, la sencillez, recepción frecuente de la Santa Eucaristía, de la comunión y confesión, y recurso a la Virgen Santísima, nuestra Madre. Si esto hacemos, bien tendremos la victoria en este mundo y en el otro. Es la gracia que pido para mí y para todos y cada uno. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.